Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, señoras mías, este es un vídeo antiperfume. Es un vídeo en el cual pienso reivindicar el olor a hombre y el olor a mujer. Siempre partiendo desde los principios de la higiene, por Dios, que se entienda, porque no se trata de hechos unos cerdos por ningún sitio. Pero a través de todo el tiempo, o de toda mi corta existencia o larga existencia de vida, creo que estamos pecando de saturarnos olfativamente, de reconocer los aromas o el olor que tenemos el ser humano. Tenemos olores distintos, tenemos sabores distintos, pero creo que estamos perdiendo ese feeling con nosotros mismos, ese punto de encuentro de poder conocernos, porque nos pasamos también todo el tiempo enmascarando nuestro propio ser. Cuando yendo limpio, o limpia, cuidado que se entienda, estoy hablando en los dos géneros, no hay por qué oler mal. El olor a sudor, cuando es un olor que parte desde la limpieza y la pulcritud, no es un olor que sea asqueroso, ni malo, ni nada de esto. De todas formas, también hay que tener muchas cosas en consideración. Y es que pensar que una vez que estás partiendo desde la higiene, te estás limpiando, estás usando jabones, estás usando geles, no te lavas con agua y te la dejas caer, resbalar por tu cuerpo. Estás utilizando geles para arrastrar la suciedad, limpiar bien los poros. Y esos propios geles ya están también interfiriendo en lo que es la sensación olfativa del ser humano. Lejos de todo eso, y a pesar de que puede interferir, a esto también hay que sumarle, luego llegaré a la conclusión, a todo eso hay que sumarle que efectivamente llevamos ropa. Esta ropa también, por así decirlo, está contaminada. Tiene sus propios aromas, tiene suavizantes, tiene geles con los cuales hemos limpiado, tiene exposición a componentes que interfieren, vuelvo a repetir, con nuestra nariz, con nuestro olfato. ¿Por qué digo todo esto? Porque ya estamos enmascarados suficiente. Nuestro ser ya está completamente obstruido, como aquel que dice. Partimos de la base de que hemos utilizado geles de limpieza y partimos de la base de que la propia ropa ya lleva su aroma. El aroma que tú has seleccionado cuando vas a un supermercado para limpiarla o hacerla más suave, y todo eso está interfiriendo en tu ser, en tu piel, en tu olfato. El tema de todo esto también viene porque en las relaciones personales podemos sentir la necesidad de ser aceptados. La forma de ser aceptados es pensando que efectivamente llevando un perfume, por ejemplo, vamos a ser aceptados en la sociedad. Se nos va a hacer, se nos va a incluir en grupos sociales, porque olemos bien, porque estamos bien plantados, estamos presentables, bla 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 bla. Pero realmente, si atendemos a el hecho de que vamos limpios, llevamos ropa y todo esto, no hace falta echarse perfume. Para nada. Siempre cuando llega el momento de hacer algún tipo de revisado, normalmente digo, peste con peste más peste. Y es cierto. Si realmente estás ultra sudado, súper sucio, necesitas una ducha, es a donde tienes que ir, a una ducha. No te vas a ir a ningún otro sitio. Y aprovecho y me he hecho fan de Fendi, que llevaba tiempo que no me la echaba y me encanta. No hace falta que vayas hiper mega perfumado
yendo limpio es suficiente, pero si necesitas, como estaba diciendo, si necesitas realmente una ducha, es a donde tienes que ir, a una ducha, a un baño, te coges, te duchas, te quedas limpio y ya está. Estas cositas de aquí, a pesar de que me encantan y son mi vida, creo que nos hacen al ser humano un flaco favor. No es necesario llegar a los extremos que dice que llega Mila Kunis, me parece, y el Aston Kutcher, que creo que no ven ni el agua, según dicen. Yo no lo sé, tampoco me lo creo mucho, la verdad. Pero creo que yendo limpios es suficiente, yendo aseados, y sobre todo esas sensaciones también, porque a veces hay que entrar en lo que es la erótica del olor del ser humano. Como iba diciendo, tampoco he tenido que hacer un corte. Y aprovecho y lo digo, porque me gusta también de vez en cuando pues, poneros al día de lo que puede pasar en una grabación, porque esto es así. Y también sirve pues para que me vayáis conociendo un poco mejor. Y también os recuerdo que tengo directos, por supuesto, los miércoles y los sábados en esta plataforma a eso de las 10, entre las 10 y las 11 de la noche. Voy cayendo normalmente, pero anuncio los streamings. O sea que tranquilidad, despacio y buena letra. Como iba diciendo, que no hace falta llegar a extremos de no ducharse, y quería entrar también en lo que es la erótica del olor al ser humano, al sudor, pero sin excesos. Vamos a ver una cosa controlada y partiendo, como siempre digo, desde la higiene. Da mucho morbo poder sentir piel con piel y sentir una piel de hombre o de mujer puro, en estado puro. El olor a carne, como decimos. El olor a carne da mucho gusto y tiene mucha erótica, mucha erótica. Desde el punto de vista erótico festivo, si nos cogemos y nos ponemos a hacer nuestras cositas, nos da un feeling muy especial sin estar enmascarando con todo lo que es perfumería. No hace falta enmascarar con perfumería. De todas formas, también os digo una cosa. Uno puede empezar comiendo por aquí arriba, pero cuando vas terminando comiendo por abajo, los olores estos pueden desaparecer por completo. Ya me entendéis a lo que puedo estar refiriéndome. No hace falta entrar en mucho más detalle. Con lo cual, los olores y las fragancias humanas están siempre mucho más potenciados en las zonas genitales. ¿De acuerdo? Y en las axilas también. Pero el poder sentir el olor de una persona tal cual es, si estás en un tono muy subido, y tengo que ser así como más laberíntico hablando para que se me entienda bien y que no me quiten la desmonetización del vídeo, podáis disfrutar de los cuerpos y del olor de los cuerpos sin estar enmascarándolos con perfumería. Porque muchas veces yo también entiendo que nos puede dar miedo el estar expuestos en este tipo de situaciones, porque realmente estás expuesto, estás como Dios te trajo al mundo y estás intentando compartir pues cosicas, ¿no? Entonces, muchas veces por ese miedo y ese temor a qué pueda pensar la otra persona o decir la otra persona y que diga que eres un cerdete, una cerdeta, esto no es así. Al contrario, lo que podemos conseguir es que se suba muchísimo más el tono erótico festivo y que podamos compartir muchísimo más. Pero claro, si entramos en el rollito de que empezamos con me he comprado este perfume, he usado el body milk, he usado el no sé qué, he usado el no sé cuántas, voy a prepararme para la noche de fiesta, fiesta con mayúsculas, no de fiesta de salir a bailar, de fiesta con mayúsculas, pues al final quizás a la otra persona les estemos aguando la fiesta. Y yo creo que a nadie le gusta acostarse con una botella de Coco Mademoiselle, ni a alguien le puede gustar acostarse con una botella de Dior Homme Parfum, por ejemplo, pero literalmente con una botella, no que vaya... ¿Me entendéis lo que quiero decir, ¿Me entendéis? Claro, es que si vas perfumado de arriba abajo o perfumada con todo eso, pues al final uno no disfruta de lo que tiene que disfrutar. Y al final, ¿sabéis lo que pasa? Lo que a mí me pasó con Lulú. Yo Lulú no la soporto y es de tanto como he tenido que comer Lulú. Yo Lulú me la comía, la masticaba como un chicle y llega un punto que te hartas. Si hiciéramos las cosas bien hechas y desde un punto de, Dios mío, vamos a pensar un poco, a Javier Orgaz le gustaría Lulú de Cacharel, pero como se pilló empacho, pues ya dijo, hasta que hemos llegado. me cambio de acera. Claro,
Es que al final te hartas, es que no puede ser. Todo esto que ha empezado así es para terminar aquí, en este recorrido y en estos ámbitos. Porque también quiero que sepáis que uno puede amar muy mucho a la perfumería, que puede estar apoyando a la perfumería, pero que también puedo en un momento determinado decir, che, cuidado, que el Javier Orgaz o Pepita Jiménez me da exactamente igual quien sea. Huele muy bien sin necesidad de estar perfumado o perfumada. Huele estupendísimamente bien. Con lo cual estamos ganando muchísimas bazas. Muchas bazas. Y es la baza real de que cuando estás compartiendo tu ser, te estás entregando por completo o disfrutando de tu cuerpo y de tu ser, que tampoco hace falta que haya amor ni nada de esto, ¿eh? No hace falta, simplemente pues para jugar. Te juntas con gente para jugar. Pues esa gente a lo mejor lo que está demandando es poder sentir el morbo de un cuerpo puro, en estado puro, aunque ya sabemos que es imposible por el tema de los geles, etcétera, etcétera. Pero yendo limpio, de verdad, qué cosa más bonita y más rica, por supuesto. Y ese es el mensaje de este vídeo. Sí, efectivamente, no todo es perfumarse, no todo es la perfumería, y hay gente, y yo también me incluyo, que de vez en cuando, sin abusar tampoco, pues nos puede gustar estar con gente que no vaya perfumada, pero que vaya limpia, por Dios, que vaya limpia. Esto de calostros y costras y rochas de porquería por la piel y todo esto, hello, no. Pero yendo una persona completamente limpia, pues da mucho morbo. Mirad lo que os digo, o sea, yo soy una persona, tengo que decirlo, soy muy besucón. Yo, como mi madre dice, tío, si es que tú besas el culo de un mono, dice, le pareces a tu tío, a tu tía, no sé qué, digo, si es que eso está en la familia, me habéis enseñado que tengo que estar dando besos a todo el mundo y yo soy besucón. Soy muy besucón. Y a mí me gusta más, tengo que decirlo, besar a alguien cuando no lleva perfume que cuando lo lleva. Esos dos besos que se dan normalmente cuando te presentan a alguien y todo esto, yo agradezco cuando no van perfumados. Lo digo en serio, además es que me gusta, porque me acerca el olfato a esa persona. Si no van perfumados y huelo como huelen, me gusta mucho más. Igual solamente huelen a lo que es el suavizante de la ropa, pero huelen muy rico ya de por sí, sin necesidad de perfume alguno. Es que hay gente que huele muy bien sin perfume. Muy, muy bien, muy rico sin perfume. Entonces, cuando yo me acerco y doy un par de besos a un tío o una tía, me da exactamente igual. Digo, es mi filosofía de vida, yo soy besucón ya de por sí. O sea, no es que esté besando a todo el mundo, pero normalmente si me cogen y me alargan la mano, pues nada, pues le damos la mano y ya está. Pero si hay cierto feeling y tal, yo doy la mano y doy un par de besos. O sea, pero así, pero es por cultura. Porque es mi cultura, como dice en el canal Random, porque es mi cultura y hay que respetarla. Pues por eso. Venga, que me enrollo, que efectivamente todo esto y mucho más, y que sobre todo penséis y que probéis. Probar. Os invito a que probéis, que no me deis un empacho de Lulú, por ejemplo, un empacho de Dior Homme. No necesito un empacho. Quiero gente que vaya limpia. Eso es lo único que estoy reclamando aquí. Gente que vaya limpia, sin necesidad de ir perfumada. Porque a mí me gusta besar a la gente que no va perfumada. Porque así puedo sentir cómo es su olor y jugar una fantasía erótico-festiva mentalmente. Esto no es verdad, No os lo creáis que aquí las cabezas vuelan ya de por sí solas, así se van solas al aire. No, Esto es lo que pasa, es que me he puesto así en ese rollo, pero no. Bueno, señoras y señores, que ya está, que voy a dejarlo aquí porque ya está bien, porque está subiendo el ambiente. Lo noto yo que estáis en vuestra casa ya, que estáis subiendo el ambiente. No se trata de subir ambientes ni nada de esto. Se trata de hablar de perfumería y del uso de la perfumería y de deciros que, chicos, chicas, si no queréis, no uséis perfume, pero tenéis que ir limpicos y limpicas por todo vuestro ser. Que la higiene es fundamental en nuestro cuerpo para que los poros respiren y sean felices, tan felices como nosotros. Señoras y señores, ya sabéis que hay una cosa que se llama la alquimia del perfume. Está aquí disponible también en las librerías, tiendas digitales, y que lo podéis comprar. El digital vale baratísimo, no sé, son 4 euros o algo así, o 5 o algo así, barato. Y luego físico cuesta unos 10 y pico euros, no sé cuánto tampoco porque no sé los precios, pero vamos, que va de 10 y pico a unos 20 euros aproximadamente, que por 10 y poco euros lo tenéis, ¿vale? 19, 18 o algo así. Y ya está. Así que esto por aquí.
Y ya sabemos también que va apareciendo el Patreon. Voy a dejar el librico por aquí, mi niño. 250 páginas, que por el arte de la maquetación pues se quedaron ahí, pero que eran 300 y pico. O sea que menos mal, y no se quitó nada, solamente que la maquetación llevó al libro a eso. Bueno, pues que sí, efectivamente, Patreon, para colaborar con el canal, a partir de €1, distintos niveles. El euro es simplemente por donación, no hay que hacer nada, no tengo que hacer nada tampoco, simplemente daros las gracias y estaros profundísimamente agradecidos. No solamente porque forméis parte del Patreon, sino porque os suscribáis al canal como ligo. Le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos enseguida. Ya sabéis que estoy intentando dar 2 vídeos diarios. Esto es como un poco locura on fire, pero hay que sobrevivir al verano como sea. Así que si hacen falta 2 vídeos, 3 vídeos, va a ser que no. Pueden ser 2 vídeos y un directo. Que está siendo 2 vídeos y un directo porque estoy todos los días en la otra plataforma que ya sabéis cuál es. No voy a decir absolutamente nada más. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida y me despido más contento y más feliz que una perdiz. Auf Wiedersehen.